Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal. Junio ha sido un mes lleno de actividades, compromisos y decisiones que tuvimos que tomar aquí en Reformanda. Una de las decisiones que tomamos fue el cierre de nuestra segunda sucursal aquí en la ciudad, una sucursal que abrimos con mucha ilusión hace 2 años. Sin embargo, creíamos, al menos era mi sentir, nos estábamos desviando de lo que era la misión principal de este proyecto, que es reformar, cambiar la cultura del café aquí en Veracruz, en Jalapa, en un estado productor de café. En medio de todo lo complejo que resulta administrar, operar dos sucursales, estábamos descuidando la capacitación, talleres, certificaciones, clases que desde un principio quisimos y queremos seguir haciendo. Sin embargo, ya no teníamos tanto tiempo para hacerlo. Ahora lo que queremos hacer es centrar recursos y esfuerzos en la sucursal del centro, que es la matriz. Estamos adaptando un espacio que vamos a abrir, el cual va a ser una academia de capacitación donde vamos a ofrecer talleres, clases, certificaciones de diferentes rubros relacionados con el café. Entonces, para nosotros tiene más sentido y nos sentimos más cómodos con la academia. Creemos que para reformar necesitamos informar y es por eso que hoy en día entiendo la importancia que es compartir a través de estos videos nuestra misión. Que el día de hoy les traemos una entrevista con Mario Fernández. Mario es un veracruzano, es mexicano, es director técnico del SCA, del Specialty Coffee Association, la entidad que regula los estándares del café de especialidad a nivel internacional. Y Mario, como director técnico, es el encargado y fue el encargado de establecer dichos estándares. Una entrevista que disfruté muchísimo, donde Mario nos abre su corazón, nos ayuda a entender la definición del café de especialidad, nos ayuda a entender los cambios del nuevo sistema de evaluación del CBA. Aunque esta entrevista la grabé hace unos meses y creo que algunas cosas han cambiado, creo que nos ayuda a entender muchísimo el panorama desde una manera objetiva y directa. Entonces espero que la disfrutes, espero que la compartas. Si hay preguntas, dudas, escribe, mándanos un mensaje, que será un gusto saber que al menos alguien nos está escuchando. Saludos. Mario, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar esta invitación de tomarnos un cafecito y platicar acerca de un tema que nos interesa, que es el café de especialidad. Y antes de comenzar, me gustaría hacerte una pregunta personal, pero que nos interesa mucho de nosotros, ¿no? Que estamos en el gremio. ¿Qué es lo que te inspira, no? Llevas más de 20 años trabajando para la industria, la industria del café de especialidad. Ya es una carrera, ¿no? ¿Qué es lo que te inspira para poder dedicar tu vida prácticamente a la investigación del café de especialidad? Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ti, Jared, por la invitación y gracias por esta oportunidad. Efectivamente, ya llevo más de 30 años dedicado al café, a tratar de entender el café. Y precisamente lo que me inspira es que el café es inentendible. O sea, con el café no te aburres porque es un producto muy complejo que no acabas de entender de ningún punto de vista que lo quieras estudiar, ¿no? Yo me aboqué principalmente a estudiarlo bajo el punto de vista científico, o sea, la parte del sabor, la parte de la química, la parte de la evaluación sensorial, de la calidad. Y es un producto que no se acaba y que no acabas de entender y que no acabas de explicar, ¿no? Yo siempre digo que el café me hace quedar mal, porque si esperas algo o haces alguna generalización acerca del café, pues te vas a encontrar que te equivocaste, que no es así, o que el café hace lo que quiere, ¿no? Y eso para mí, pues es una fuente inagotable de inspiración y de diversión. O sea, no me aburro con el café. Creo que nadie de los que estamos en el café nos aburrimos. Y además para mí, sinceramente, el café es un símbolo del universo. Porque a pesar de que es un granito muy chiquito, cada uno es un individuo diferente, ¿no? Cada granito es un individuo diferente, cada granito es un universo complejo, ¿no? De
desde todo lo que creó la vida, pero también todo lo que creó la torrefacción y toda la esfera de sabores diferentes que eso puede crear. Y no podemos acabar de entenderlo, ¿no? O sea, sería muy arrogante alguien que te diga, no, yo sí entiendo el café, porque no puede ser. Sí, o sea, que sí hay muchos, ¿eh? Y hay muchos, pero si hay alguien que te dice, yo sí entiendo el café, pueden pasar dos cosas. O apenas está empezando y cree que todo se aprende rápido. Sí. O te quiere vender algo. Sí, es lo que nos pasa a muchos, ¿no? Comenzamos en el mundo del café, llegamos, dominamos cierta área de manera superficial y pensamos que hemos llegado a descubrir o dominarlo, ¿no? Pero como dices, eso demuestra que estamos comenzando porque el café no lo terminas de entender, ¿no? Hay un mundo detrás de la producción, de la catación, del tostado, de la preparación, y entonces estás en esta búsqueda de tratar de descifrarlo. Sí, y me gusta que es una búsqueda sin esperanza, ¿no? Porque sí quiere decir que mi hija, si quiere seguir un camino así, todavía va a tener mucho que entender acerca del café, ¿no? Y que no, tampoco se va a aburrir. No es algo que vaya a acabarse en una generación. Sí, Mario, hablamos de que llevas más de 30 años en la industria, ¿no? Ahorita estás trabajando en la SCA como director técnico. Ayúdanos a entender qué es la SCA y qué es lo que hace un director técnico. Con gusto. La SCA es, como le decimos cariñosamente en español, a la Asociación de Cafés de Especialidad, por sus siglas en inglés, Specialty Coffee Association. Es el resultado de la unificación de la Asociación de Cafés de Especialidad de América y de la de Europa en el año 2016. Y es la asociación de café global pues más grande del mundo, ¿no? Entonces, la SCA tiene muchas actividades diferentes. Nos dedicamos a hacer los eventos de café, las expos, ¿no? Principalmente la expo en Estados Unidos y la que se llama World of Coffee en otros continentes. También hacemos otros eventos más pequeños como la Educator Summit, la cumbre de educadores en café. Hacemos capacitación en café. Tenemos un programa global de capacitación en café que abarca varios programas, varias temáticas, ¿no? Evaluación sensorial, tueste, preparación de bebidas, barista, análisis de café verde y compra de café verde, sostenibilidad, un programa especial para capacitarse como técnico de máquinas de café. Y ahora por primera vez estamos ingresando en el tema de la catación, que no teníamos un programa de catación como tal, había un programa de evaluación sensorial del café, pero ahora estamos abriendo un programa de catación específicamente. Además de la parte de capacitación, hacemos investigación. Tenemos una fundación aliada que se llama la Fundación para la Ciencia del Café. La fundación financia proyectos de investigación sobre café para que es conocimiento libre y disponible para todo el sector. Y lo que yo hago en concreto es la normalización, o sea, el desarrollo de estándares para la industria del café, ¿no? Okay. También están las competencias, ¿no? Como las competencias mundiales de baristas, etcétera. Entonces son varios ámbitos, pero todos están unidos por la misma idea, pues, de servir a la industria y a ayudarnos a ser más unidos de manera global, o sea, integrados horizontal y verticalmente como sector,
y pues prepararnos para ser un mejor café, que es nuestro lema, pero hacer un mejor café no es solamente referido al producto, sino al sector en general. Claro. Hablabas de la unificación de estándares o parámetros, ¿no? Y eso se vio reflejado en la unión del SCAE en Europa con la de América, que ahora ya es la SCA, ¿no? Que de manera global es la que regula. Hablando de la evaluación sensorial, existe el CQI, el Coffee Quality Institute, y existe el SCA. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a la evaluación sensorial? Si nosotros queremos involucrarnos como catadores, como evaluadores sensoriales, ¿cuál es la diferencia? ¿Por cuál me debería yo Bueno, el Coffee Quality Institute, el CQI y la SCA, pues son entidades independientes, ¿no? El CQI por más de 20 años se dedicó a enseñar y a certificar las competencias en catación utilizando el método de catación de la SCA, el protocolo oficial de catación de la SCA, que su última modificación fue en el año 2004. Entonces, cuando tú te certificabas con ellos, te certifican y te siguen certificando bajo el método del 2004. Una diferencia al día de hoy es que la SCA, que fue la creadora de ese método y la autora de ese método en el año 2004, está ahora reemplazándolo por un nuevo sistema de evaluación del café que se lanzó el año 2023. Y estamos promoviendo a nivel mundial. Sin embargo, el CQI, todavía no adopta ese nuevo sistema en la certificación de los catadores. Vamos a hablar más adelante acerca de este nuevo sistema de evaluación, pero me gustaría regresar como muchos capítulos, y creo que estamos obviando el café de especialidad, que la gente puede entender, o nosotros que estamos en el gremio de alguna manera sobreentendemos, ¿no? Ya toda la gente sabe que es café de especialidad. Pero ¿cómo es que tú le ayudarías a entender a alguien que no está en la industria y que quiere conocer más del café de especialidad? ¿Qué es el café de especialidad? ¿Cómo lo defines? Nosotros lanzamos una nueva definición de lo que entendemos por café de especialidad en el año 2021. Y es que precisamente como la SCA se convirtió en una asociación global, ya no relacionada con una región específica como América del Norte o Europa, pues una de las cosas de las que nos dimos cuenta es que el café de especialidad no se entiende igual en todas las culturas, ¿no? No se entiende igual en Asia o en Europa o en el sur de Europa o en el norte o en África o en América Latina. Entonces, nosotros decidimos dejar de hacer una definición prescriptiva y adoptar una definición descriptiva. ¿Cuál es la diferencia? En las definiciones prescriptivas del café de especialidad, yo te digo cómo debes hacer las cosas para que el café se considere de especialidad. Entonces, si no las haces como yo lo digo, no es de especialidad, ¿sí? En una definición descriptiva, más bien estamos tratando de entender cómo se comporta el café de especialidad como fenómeno en el mercado y utilizar ese entendimiento para investigar su comportamiento y darle esa información a los actores, a los productores, para que puedan ser mejores a la hora de insertarse en ese mercado de especialidad. Entonces, la definición de la SCA ahora no dice el café de especialidad tiene que ser así o asado, como era antiguamente, ¿no? Se enfocaba en el puntaje, no tiene que superar un... Sí, puntaje. Antiguamente teníamos el grado de especialidad que se refería al café oro, sin tostar, que tuviera un máximo de defectos y un mínimo de puntaje en taza. Pero
Esa definición solo se refería al grano verde, ¿no? Al grano en oro. No decía qué pasaba más allá, ¿no? Si tú quemabas ese café, pues qué pasaba, ¿no? O si lo... Entonces... ¿Sigue siendo de especialidad? Sigue siendo de especialidad. Pues alguien diría que sí porque vienen de un grano de especialidad, pero esa definición nunca pretendió definir el café de especialidad como fenómeno, mucho menos de cara al consumidor. Su aspiración era establecer especificaciones para el grano verde, ¿no? Para el comercio internacional, para los tostadores, para los exportadores, etcétera. Y pues, a falta de otra cosa, los actores del sector lo tomaron como bandera de lo que debería ser el café de especialidad. Sin embargo, bueno, tiene muchas limitantes esa definición antigua, empezando por el hecho de que era solo aplicable al producto en verde, ¿no? Entonces, la nueva definición... Perdona que te interrumpa. Sí. Se me viene a la mente una pregunta. Algunas bolsas de café tostado vienen con la puntuación. Técnicamente eso sería algo equivocado, ¿no? Porque esa puntuación es el reflejo de una evaluación física en verde. Sí, el puntaje de la catación, si lo obtienes conforme al protocolo, se refiere sobre todo conforme al protocolo del 2004, se refiere al grano en verde antes de tostarlo, ¿no? Y pudieron haber tomado ese grano en verde y tostarlo de cualquier manera, o que a lo mejor ya no vas a tener esos atributos de sabor que hicieron, que se reflejaron en ese puntaje, ¿no? A lo mejor era una acidez magnífica la que hacía que tuviera un alto puntaje y ya no tienes esa acidez por el tipo de tueste que le diste, ¿no? Entonces, sí, un problema del puntaje es la comunicación hacia el consumidor. Y te puedo decir varios, ¿no? Supuestamente es una escala de 100 puntos. Sí, entonces tú al consumidor le dices que estás hablando de una escala de 100 puntos y el consumidor pues está pensando que 100 es muy bueno y que 0 es pésimo, ¿no? Pero luego resulta que la mayoría de los cafés ya en la realidad están entre 82 y 88, 89 puntos. Entonces, ¿tú cómo le explicas a un consumidor que el mejor café de la mesa que se acaba de probar es de 88 puntos y el peor es de 81 y que la escala es de 100 puntos, ¿no? Es difícil de comunicar para un consumidor. Entonces, hay varios problemas de ese sistema de cara a los consumidores. Dentro del gremio, pues, digamos que nos acostumbramos, ¿no? Y lo adoptamos. Sí. Y ha servido como herramienta de comunicación. No se puede negar, pero no hacia los consumidores. Y la definición en un párrafo, si pudiera obtener el café de especialidad. Sí, claro, la definición es: el café de especialidad es un café o una experiencia alrededor del café que posee atributos distintivos y gracias a esos atributos distintivos obtiene un mayor valor en el mercado, ¿no? Entonces aquí hay varias palabras claves. Lo primero es que no solamente nos referimos al producto, también nos podemos referir a la experiencia. Sí, no es la verdad. Te puedes tomar un café muy malito en un lugar increíble y entonces estás disfrutando esa experiencia de mucho más, ¿no? Por el hecho de estar en un lugar increíble. Y aquí lo que está aportando valor a la experiencia no es tanto el café, sino el lugar. Entonces, la experiencia está incluida dentro de la definición. Luego, las dos palabras clave son atributos y valor, ¿no? Puede haber varios
atributos que hagan a un café valioso, ¿no? Pueden ser atributos intrínsecos como su sabor o inclusive si su contenido de cafeína, etcétera, su tueste, etcétera. O pueden ser atributos extrínsecos como su origen, si está certificado, qué proceso tuvo, etcétera. Y dependiendo de la persona, ciertos atributos van a ser más valiosos que otros, ¿no? Hay consumidores para quienes no les importa tanto el sabor, siempre y cuando sea un café certificado, amigable con el medio ambiente o lo que sea, ¿no? Y al revés, hay consumidores a los que los certificados les importan muy poco, siempre y cuando el café sepa como ellos quieren que sepa, ¿no? Como se lo están esperando o con parámetros muy altos de calidad, por ejemplo. Entonces, como ves, es una definición muy flexible, pero es explicativa. Uh-huh. Y al ser explicativa, a nosotros nos guía para poder empezar a entender cómo se está comportando el café de especialidad en los diferentes mercados. ¿Qué es lo que un mercado valora? Entonces, imagínate si logramos identificar que este mercado está valorando a este otro atributo, entonces se puede informar eso a los productores, ¿no? Para que los productores se pongan las pilas y accedan a ese mercado mediante ese atributo. Bien. Y esta es la nueva definición, podríamos decirlo, del café de especialidad, ¿no? Que difiere de la anterior, en la que se enfocaba, o el mayor atributo, por así decirlo, permíteme simplificarlo, ser muy simplista, era la puntuación. Si superaba los 80 puntos, estamos hablando de un café de especialidad. Sí. No importa cómo hayas llegado no importa cómo lo hayas hecho, tiene 85 puntos y eso es lo que importa. Ahora estamos contemplando lo que son la historia, ¿no? Cómo se llega a ese objetivo. Estamos hablando de aspectos extrínsecos, ¿no? Sí. Entonces es la antigua definición y la nueva definición, por así decirlo. Sí, la antigua definición era como resumir toda tu vida académica en tu promedio final de la carrera, ¿no? Obviamente, pues sí dice si eres buen estudiante o mal estudiante, pero no dice cómo pasaste esos 5 años, ¿no? Y pues nuestro gremio adoptó el puntaje como algo sumamente importante, ¿no? Como si fuera una variable objetiva. Sin embargo, no es una variable objetiva porque alguien fue la persona que le dio ese puntaje a ese café. Entonces, ese puntaje sí depende del café, pero también depende de ese alguien. A final de cuentas, el puntaje de catación, debemos decirlo, es un atributo subjetivo. Y no está mal que haya atributos subjetivos. Lo malo es que la industria o el gremio lo ha tratado como un atributo objetivo del café, ¿no? Como un indicador absoluto de cuán bueno, malo, deseable o indeseable es un café. Y no es verdad, ¿no? Otro problema es que todo lo simplifica. Es una sobresimplificación, ¿no? Como ya dijimos. Y no solamente estás dejando fuera a toda la historia del café, sino que está dejando fuera a las diferencias de perfil en las tazas, ¿no? Porque tú podrías tener en tu taza un café de 88 puntos, yo podría tener aquí otro café de 88 puntos, y son cafés completamente diferentes, ¿no? ¿De qué me sirve saber que son de 88 puntos y a mí el que me gusta es ese? Porque ese es floral y a mí me tocó aquí uno que a lo mejor tiene notas que no me agradan, aunque sea de 88 puntos, ¿no? Entonces, inclusive cuando te vas a la parte puramente sensorial, el puntaje es engañoso, porque a los consumidores no
no es que prefieran el café por el puntaje, los consumidores prefieren el café porque tienen atributos de sabor que a ellos les agradan o no, ¿no? Y entonces que un consumidor empiece a comprar por puntaje, pues no es ninguna garantía de que va a estar satisfecho. Claro. Más bien es garantía de que va a estar confundido. Y no sé si es mi percepción, pero cuando hablamos del nuevo sistema de evaluación, hablando de los puntajes, tengo la percepción de que obviamente la escala cambió, cómo se evalúan. Uh-huh. Y las puntuaciones se han elevado, ¿no? Hablamos de cafés que si antes en el antiguo sistema de evaluación estamos en 82, ahorita podemos encontrar que ese mismo café en el nuevo sistema está como, no sé, en 86. Y decimos, ok, aquí estamos perdiendo de vista lo objetivo porque estamos desplazando la objetividad y estamos, es un ejemplo, y estamos dándole mucha importancia a lo subjetivo, los aspectos extrínsecos. ¿Cómo nos ayudarías a entender ese desfase en las calificaciones? Sí, no, ese desfase es completamente deliberado, porque como dije hace rato, nosotros vimos que la enorme mayoría de los cafés de especialidad evaluados bajo el sistema antiguo del 2004 caían en un rango muy pequeño de puntajes, quizá entre 81 y 88 puntos, que no servían para distinguir las calidades y hasta adecuadamente. Te daba miedo meter un café con 90 o arriba de 90, lo pensabas demasiado. Sí, no, ya te veían feo. Sí. Y no sirven entonces para distinguir bien las calidades porque hay poca diferencia de puntaje entre ellos y no sirve tampoco para comunicar la calidad al consumidor, que al final de cuentas es el motor de la industria. Entonces, no quisimos, por supuesto, desechar el concepto de puntaje porque ya hubiera sido muy radical, pero sí quisimos reformar la escala para abrirla. Uh-huh. Y sí, efectivamente, arriba de 79 puntos, tus puntajes van a subir. Abajo de 79 puntos van a bajar, ¿no? El espectro es como si la hubieras estirado. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, no solamente estamos teniendo puntajes más altos para los cafés buenos, estamos teniendo puntajes más bajos o muchísimo más bajos para los cafés malos, porque otra diferencia, si recuerdas en el sistema del 2004, el puntaje mínimo de un atributo empieza en 6, que ya es bueno, supuestamente ya es bueno, ¿no? Entonces, el sistema del 2004 no te permite castigar a un café que no te gustó. Lo más que puedes hacer es ponerle 6 en todo, ¿no? Y eso tampoco es real. Hay veces que un café no se merece el 6, ¿no? Entonces, este nuevo sistema pues te permite llegar a extremos de desagrado por un atributo, por un café, y eso hace que sobre todo los puntajes bajos sean ahora mucho más bajos para los cafés de menores calidades, por esa razón. Entonces sigue habiendo una puntuación en este nuevo sistema y se siguen evaluando objetivamente los atributos intrínsecos. Seguimos evaluando lo que es la calidad del café en verde, defectos, percepción sensorial, igual se sigue evaluando, y estamos añadiendo lo que son los extrínsecos, ¿no? Que es toda la historia que está detrás del café. ¿De qué manera crees que este nuevo sistema beneficie al productor? Uh-huh. ¿Cómo nosotros como tostadores o cafeterías podemos sacar provecho de este nuevo sistema? Hay muchos nuevos ángulos. Para empezar, es un sistema más completo, ¿no? Entonces, al no reducirse todo a un puntaje, sino más bien estás integrando un expediente del café, por así decirlo, ¿no? No es un número que te indica la calidad del café, aunque puedes seguir usando el puntaje si así lo deseas,
Puedes reducir todo al puntaje si esa es tu preferencia, sí. Puedes hacerlo, pero no es el espíritu del nuevo sistema. El espíritu del nuevo sistema es tener una evaluación bajo todos los ángulos, bajo todos los puntos de vista de un café verde para ser más justo a la hora de valorarlo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque el puntaje por sí solo no necesariamente es un indicador del valor del café, ¿no? Podemos tener un café extremadamente valioso por cualquier otra cosa, ¿no? Que no tuvo un puntaje alto. O como ya dijimos, ¿no? Que por el grado de tueste ya no hay relación alguna con el puntaje original, ¿no? Entonces tenemos 4 evaluaciones. La evaluación física en verde, que es igual, se enfoca en defectos, forma, tamaño, etc. Luego tenemos 2 evaluaciones sensoriales diferentes. Una descriptiva, que se enfoca en realizar una evaluación descriptiva del café, que es como tener una fotografía de su sabor muy, muy objetiva. Después tenemos una evaluación afectiva, que es la que corresponde a la anterior catación, de la que se obtiene un puntaje, ¿no? Solamente que ya no estamos diciendo que hay un puntaje absoluto y real, ¿no? Ahora estamos recalcando que el puntaje lo otorga una persona, entonces es relativo a la persona que lo otorgó. Esa persona puede haber estado calibrada o alineada con otra persona, pero sigue siendo un puntaje emitido por una persona. Y tenemos la última evaluación, que es la evaluación extrínseca, que es una compilación de todos esos atributos adicionales de trazabilidad, la historia, que lo hacen valioso. Entonces, para responder a tu pregunta, ahora hay oportunidades para productores que tengan café interesante por cualquier razón, que no sea necesariamente un alto puntaje, ¿no? Puede ser porque es producido por mujeres, producido por indígenas, producido en formas amigables con el medio ambiente, en reservas naturales, con certificaciones, en orígenes muy raros, que hayan ganado alguna competencia, etcétera, etcétera. Cualquier atributo que haga un café especial, claro, pues puede hacer que el café sea especial, sí, ¿no? Parece tonto, pero así es, ¿no? Sí. Cualquier atributo que haga a un café especial hace que ese café sea especial. Entonces, hay más puertas abiertas para los productores. También esperamos que haya más justicia, porque con el sistema del 2004 se utilizaba el puntaje como pretexto para castigarle el precio a los productores. No me gustó tu café, pero sí, no te voy a decir que no me sirve para mi mezcla, mejor te voy a decir que tuvo muy bajito puntaje y así no me discutes. ¿Sí me explico? Sí. Entonces estamos esperando que haya mayor transparencia y justicia para los productores a la hora de explicar por qué estamos valorando un café o rechazando un café o aceptando un café. Estás viviendo fuera de México, por lo que entiendo, y vienes a México a visitar, a conferencias, a capacitaciones. Siento que, al menos es mi percepción, hay una brecha relativamente grande entre el consumo de café de especialidad en Estados Unidos y el consumo de café aquí en México, ¿no? Cuando hablamos de siempre los países de origen o las regiones productoras de café, pues lo mejor es exportado, es vendido fuera de México, y entonces te encuentras mal café en los países productores y en las regiones productoras, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia cuando estás rodeado de los mejores cafés del mundo? Hay la inversión para las cafeterías, la diversidad de los granos, de orígenes, la experiencia. Como mexicano, como veracruzano, cada vez que vienes a México, a Veracruz, ¿cuál es tu experiencia? Pues mira, tal vez no me lo vas a creer, pero actualmente es de orgullo. Sí.
Porque cuando yo me fui de México en el año 2012, contabas las cafeterías de especialidad en esta región que a lo mejor con los dedos de una mano, ¿no? Y yo mismo tuve una cafetería de especialidad en esta ciudad entre el año 2006 y el 2009. Y pues sufrimos mucho porque nos tocó ser pioneros, ¿no? En muchos aspectos. Y bueno, acabamos quebrando. Entonces, yo, bueno, no solo conozco México, conozco la mayoría de los países productores desde hace 2 décadas, ¿no? Y a mí lo que me da más gusto es que esa brecha que dices entre la sofisticación de la industria de especialidad en los países consumidores y contra la de los países productores, cada vez eso se cierra más, ¿no? Antes no podías encontrar cafés de especialidad en las regiones productoras, ni siquiera en las capitales de los países productores, y ahora abundan, ¿no? O sea, yo ya perdí la cuenta de las cafeterías de especialidad en Jalapa y Coatepec, ni he podido visitarlas todas, ni siquiera tengo visibilidad de todas, ¿no? Y eso es, no sé, cuando me fui de México eso era, no me lo hubiera imaginado. O sea, ya hay más cafeterías de especialidad en Coatepec que en cualquier ciudad del mismo tamaño de Estados Unidos, ¿no? Así te la pongo. Bueno, hace tiempo recordarás el término café gourmet o café de altura, ¿no? Que eventualmente empezó a diluirse o a perderse, perder el sentido. Y ahora todas las cafeterías o todos los cafés eran gourmet o eran de altura o eran estricta altura. ¿Cómo nosotros como barra de café o que estamos en el gremio apostando por un producto más caro, apostando por cuidar el medio ambiente, por apoyar a comunidades marginadas, etcétera? ¿Cómo es que cuidamos el café de especialidad, el concepto? Sí, pues bueno, no te voy a mentir, yo creo que estamos en un momento particularmente difícil por los precios internacionales del café, que son altos, entonces eso va a hacer pues aún más caro al café de especialidad y va a ser difícil explicarles a los consumidores la propuesta del valor del café de especialidad, y más en países como México, donde pues el poder adquisitivo no es el mismo que en los países consumidores. Pues yo no tengo la solución, pero yo creo que una de las mejores estrategias es conocer a tu público e integrarte con tu público de la mejor manera posible, ¿no? Creo que un problema de muchas cafeterías de especialidades es que quieren copiar modelos importados que han funcionado a lo mejor en el norte de Europa o en Estados Unidos, y me refiero a pues a todo, a la carta, al concepto, a la estética, ¿no? Y luego me parece que muchos consumidores se sienten como ajenos o hasta regañados por un barista sangrón, ¿no? Que les dice, no, eso no es bueno. Y entonces a mí me parece contraproducente. Actualmente la SCA está adoptando un nuevo reto, que es empezar a hablarles a los consumidores y empezar precisamente a equipar al gremio con herramientas para hablarles y comunicarse con los consumidores, ¿no? Estamos empezando con ese nuevo proyecto y es uno de nuestros objetivos estratégicos principales ahora. Y es un trabajo de largo plazo, ¿no? Es un trabajo de largo plazo que como industria nos unamos para hablarles a los consumidores, no solo de
de que consuman café, sino de que conozcan mejor el café, que se interesen por conocer mejor el café. Sí. Acabo de dar ayer un curso de catación para consumidores. Es la primera vez en mi vida que lo hago, ¿no? Y eso demuestra un poco lo que ha pasado en la industria. O sea, cursos de catación he dado decenas, pero para consumidores es el primero. Y eso es algo como que, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué hasta ahora? ¿No? ¿Por qué hasta ahora? ¿No? Pero así somos mucho en el gremio del café. Somos como una caja de resonancia que dentro del propio gremio, pues, vamos rebotando ideas y conceptos, pero a veces nos olvidamos de llevarlos hacia afuera, hacia el consumidor final, que es realmente el motor. Entonces, yo creo que, bueno, sí, una disculpa porque hasta ahora les estoy hablando a los consumidores, pero también una invitación para que todos caigamos en esa cuenta, ¿no? O sea, y nos unamos como gremio porque tenemos un mensaje común, ¿no? Como gremio de especialidad de México le podemos decir al consumidor mexicano, mira, en México hay excelente café de especialidad, de sombra, de comunidades indígenas, amigable con el medio ambiente, todo lo que tú y yo sabemos, pero la gente no sabe, ¿no? Y así pueden hacerlo en los diferentes países y lo podemos hacer también a nivel mundial, y eso es lo que queremos hacer como SCA, poder tener una propuesta global para hablarles a los consumidores. Sí. Nosotros tenemos una frase, como sabrás nos llamamos Reformanda, se llama este proyecto Reformanda, y tenemos una frase que es: para reformar necesitamos informar. Y creo que es parte de lo que dices, ¿no? Informar al cliente, informar a la sociedad acerca de los aspectos extrínsecos del café que creo que añaden a la experiencia. Uh-huh. Y parte de esa información fue tu manual de evaluación sensorial, el que salió en el 2021. Un manual, 2021, ¿verdad? Más o menos. Sí. 2021. Un manual que para mí me dio muchísima claridad. Si bien había leído el manual que salió en 1984 de Ted Dingle, creo que este nuevo manual es un parteaguas para la evaluación sensorial, abordando los aspectos extrínsecos y el nuevo sistema de evaluación. Me pareció un muy buen trabajo. Creo que si hubiera más difusión de ese manual para las personas sería algo, porque inclusive, bueno, en español solo está de manera digital, ¿verdad? Uh-huh. Sería una excelente oportunidad que pudieran distribuirlo en físico en español, ¿no? En español para las personas. Pero creo que ese libro, ese manual, para mí fue muy revelador porque me ayudó a comprender muchísimas cosas de la necesidad de ese cambio. Entonces, cuando llega este nuevo sistema de evaluación, ya habiendo leído este manual, era como una continuidad, era como preparaste el camino para el nuevo sistema de evaluación. Entonces ya no costaba trabajo entender lo que había detrás de este nuevo sistema porque ya estaba ese manual. Lo disfruté muchísimo. ¿Cuál fue la motivación de haber escrito ese manual? Y después de, ¿cuánto pasó? 1984, estamos hablando de casi 20 años, ¿no? Desde que se escribió. Mira, sinceramente la motivación se llama pandemia. O sea, cuando yo llegué a la SCA en medio de la pandemia no sabíamos qué hacer y dijimos pues vamos a escribir un libro. Uh-huh. Y bueno, sí teníamos claro, sí, era un sueño tanto de Peter como mío, pues digamos, revisar todo lo que se ha escrito a nivel de catación y de evaluación sensorial del café, porque tú ya lo dijiste, es del 84, el manual del catador de TED, que en su momento pues fue muy importante, pero ya ¿cuántos años tiene, no? Sí. Y bueno, tanto Peter como yo tenemos mucha experiencia en evaluación sensorial del café, no solo desde el punto de vista de la catación, sino de
de la ciencia sensorial y queríamos como reconciliar ambas, porque a lo mejor no es muy conocido, pero los científicos sensoriales puros y duros critican muchísimo al catador del café, sí, ¿no? sí. Y nosotros que venimos, digamos, en sentido contrario o compartimos un poco de ambos, nos dimos cuenta que son perfectamente reconciliables el catador del café con el científico sensorial. Que fue precisamente, por lo que entiendo, la necesidad de separar los atributos descriptivos, afectivos y los descriptivos, Y afectivos, discriminativos. Sí, claro, esa siempre ha sido la principal crítica bueno, hay varias críticas, pero es una de las principales críticas de los científicos sensoriales al sistema de catación del 2004, y es que se mezclaban todos esos tipos de evaluación en una sola prueba. Este manual me parece muy completo. Yo lo recomendaría a cualquier persona que quiere conocer más acerca de la evaluación sensorial. Si pudieras agregar otro capítulo en lo que ha cambiado desde que se publicó hasta ahora, ¿agregarías algo más a un capítulo? No, ya tenemos que hacer la segunda edición para integrar el CBA, ¿no? Claro. El sistema de evaluación del café. Y hay varios términos que ya, digamos que ya queremos utilizar de manera diferente. Entonces sí tenemos que hacer una nueva edición. Integrando el sistema nuevo. En español, distribuido para América Latina. Latina. Sí, yo tengo el compromiso de hacerlo en español, pero yo no decido si lo hacemos en físico o no. Nos pasan las copias, aquí las imprimimos. Sí. Oye, Mario, no sé si te des cuenta de la relevancia que tienes dentro del gremio, lo que has logrado en términos técnicos de investigación y empezando por el nuevo sistema de evaluación. Llevas mucho tiempo aportando al café de especialidad. ¿Qué significa para ti dejar un legado en el café de especialidad? Que ya lo estás haciendo. Pues, mira, yo muchas veces me he sentido mal porque yo no le ayudé a mi papá en la finca. Y yo me escapé de la finca y me fui a otro país, ¿no? Y me he sentido culpable por no haberle ayudado en la finca. Entonces, para mí, eso que yo hice, ¿no? Que es un problema a nivel mundial. Sí. Las fincas se están quedando sin la siguiente generación. Cambio generacional, ¿no? Fincas abandonadas. Sí. Sin embargo, pues, gracias a mi trabajo y que he logrado permanecer en el café, ahora mi hija está muy interesada en el café, y no solamente desde el punto de vista barista cool, sino en la finca, en los procesos, etcétera, ¿no? Y ella quiere volver a la finca. Entonces, si en algo puede servir lo que he hecho yo para que las nuevas generaciones estén motivadas a mantenerse en el café y a volver a la finca, ahora bajo un nuevo enfoque, ¿no? No de productores tradicionales, sino pues de productores del siglo XXI, pues eso sería mi sueño. ¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones interesadas en el café? Te tiene que apasionar el café para estar aquí, porque es, o sea, si estás en el café por hacer dinero, pues mejor vete a otro lado. Eso ya lo sabemos todos los que estamos aquí, ¿no? Pero yo creo que es una actividad que tiene muchísimas recompensas. La gente que está alrededor del café es fantástica. Tan solo pararte en una finca y escuchar a los pajaritos es fantástico, o sentarte en una barra y disfrutar del café o de las conversaciones que se dan alrededor del café. Entonces, yo
mi consejo para las siguientes generaciones es que valoren todos esos intangibles alrededor de la actividad que hacemos, ¿no? Es como, ¿qué prefieres? ¿En nivel de vida o calidad de vida? ¿No? Sí. Trabajar en el café a lo mejor no te va a dar un gran nivel de vida, pero te va a dar una gran calidad de vida. Y pues no desesperarse. Paciencia. Y humildad, porque lo que no debemos hacer con el café es faltarle al respeto creyendo que ya me lo sé. Sí, no, nunca terminamos de aprender. Uh-huh. ¿Algo que quieras agregar, Mario? No, pues felicidades por este emprendimiento y por esta empresa y por seguir con el dedo en el renglón y por estar haciendo una diferencia en este país. Ojalá. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad y nos seguiremos viendo por ahí. A la orden.